la Fundación Unión Radio presenta Divagancias con Pedro León Zapata y Miguel Delgado Esteves. Maestro Pedro León Zapata, esto me huele muy bien. Lo que está Naturalmente, pero ¿qué cosa no huele bien Miguel Delgado Esteves cuando se tiene una nariz como la suya, que tiene un olfato musical melódico extraordinario? Mira que ese... No hay violín que se le pase a esa nariz. No hay violín. Y fíjate tú qué asociación. El violín uno lo escucha por los oídos, que es un sentido. El otro sentido, la piel, también nos da otras o informaciones del medio exterior. El otro sentido, la vista, nos da también informaciones gracias a que se impregna la retina de unas informaciones. Todo eso va al cerebro. Pero solamente 2 de nuestros sentidos tienen que ver con estructuras, con fórmulas, compuestos químicos. Uno, el gusto, que nos permite saborear sabores, valga si es redundante, y esos sabores... Los sabores mientras más redunden, mejor. Mejor, sobre todo... Que eso sobre. Porque usted es buen diente, Pedro León. Siendo mire, comida que eso sobre, no que falte. Ustedes saben quién es buen diente, Pedro León Zapata. Ese sí es verdad. Pero lo que les quería decir es que el gusto como sentido percibe compuestos químicos y el otro sentido que percibe compuestos químicos gracias a ciertas células especializadas que llevan la información al cerebro es el sentido del olfato. Y nuestras divagancias de hoy será una disertación anatomopatológica, fisiológica, aromática, fragántica, olorística. Es drújula, pues. Ajá. Sobre... Ya dije lo que tenía que decir. Bueno, mira, Miguel, lo que pasa es que nosotros, estás hablando tú, mejor dicho, de cómo el olfato, así como el gusto también, perciben nada más ciertas, o no nada más, pero son los únicos sentidos que perciben ciertas sustancias químicas. Exacto. Eso decías, es correctísimo. Algo así. Bueno, pero resulta que de todas maneras, de una forma que llamaríamos metafórica, la gente oye olores, siente por medio de la vista ácidos, hay colores ácidos, por ejemplo, hay colores que uno dice, ese color me satisface, como que si se lo estuviera comiendo. Hay colores comibles que hacen agua a la boca. Claro, sí, porque uno pudiera comerse un color de mandarina, uno lo asocia con la mandarina como es natural, claro, ¿no? Claro. Y de la mandarina, chúpate esa mandarina, apenas, no hay ni un Oscar de diferencia. Eso está perfectamente pegado. De lo más llano, así. Claro que sí. Y entonces uno mezcla los sentidos y a veces los sentidos se le confunden a uno y uno ve los sonidos, oye los olores, prueba las vibraciones Pero fíjate esa relación de vamos a hablar de la nariz con respecto al gusto. Tú percibes olores y se hace agua a la boca por los... Hay olores tan divinos y tan suculentos que uno queda como si hubiera comido. Exacto. Y hay olores que son mejores que los sabores. Por ejemplo, el olor de vainilla, de la esencia de vainilla, no tiene nada que ver con el sabor de la esencia de vainilla directamente, no la esencia de vainilla dosificada y convertida en quesillo. Ya una vez hablamos de eso aquí, de la vainilla,
Sobre Bueno, ajá, que pero oriundo de América, la vainilla. pero uno huele la vainilla y es de un olor extraordinario. Exquisito. Y mientras más huela, más le gusta. Mientras que la vainilla, mientras más vainilla, menos le gusta a uno porque no tiene un sabor que se lleve. El chocolate es una excepción. Es excepcional, sí. El chocolate huele y Y sabe. Eso es una maravilla. Sabe como huele y huele como Y fíjate sabe. tú cómo, eso me toma el chocolate, huele lo que debe. Eso es Exacto. otra cosa. Pero mira, hay una hay una asociación también de otro sentido, que es la vista con el gusto. Intenta, Pedro León Zapata, intenta chuparte un limón al lado de Toñito tocando flauta. Claro. Toñito José Antonio Naranjo, mi compañero del cuarteto, tocando flauta. Y no puede seguir. No puede porque empieza a salivar. Empieza a salivar y no puede sonar la Y flauta. será verdad, yo tengo la sospecha de que eso lo dijimos una vez en un programa de estos. Todo lo que tú estás diciendo y lo que yo voy a decir. ¿Será verdad que también los equilibristas, cuando tienen cerca un limón, se caen? Esos equilibristas de los circos, el olor del limón, ¿En serio? del ácido del limón, los hace perder el equilibrio. Del ácido limónico. Yo lo dije aquí en este programa y debe ser verdad porque lo que en este programa se dice, yo lo creo todo. Mira, tú sabes. Además, perdón, solo leí en no, es que selecciones. esto es muy cómico, esto es muy divertido porque te dije ácido limónico y resulta que la gente que ha estudiado química sabe que la nomenclatura de los ácidos terminan en ico. Ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido cítrico y así ácido acético y termina en ico. Y entonces yo te digo ácido limónico. Claro, pues termina en ico. Termina en ico, que no es Claro el que ácido, sí. el ácido Ahora, cítrico. fíjate una cosa, que nosotros estamos hablando de los olores y se desprende de nuestra buena intención y de la de nuestros oyentes, que son los buenos olores. Ajá. Hay los malos olores. Por La supuesto. humanidad, así como cuenta con olores extraordinarios, también ha contado con malos olores increíbles. Oye, Imagínate los historia. malos olores que debe haber habido en Europa y en el mundo entero en la época que se conoce como la Edad Media, en que Eso por estaba- cualquier descuido ocurría lo que llamaban una epidemia, Claro. una plaga. Pero era un problema de Y se aseo. llevaba media humanidad, se la comía, sí, sí, los sí. mataba. Y eso era falta de higiene, Higiene, fundamentalmente. claro, claro. Y la falta de higiene, no hay nada que proteja mejor a los malos olores que la falta de higiene. Tú contaste en una ocasión algo referido a un emperador romano que tenía un olfato para los negocios. Me refiero a Vespasiano, Pedro León. Sí. Vespasiano era... Bueno, pero es que el que se sabe la historia eres tú. Yo soy Es un de Roma, receptor. pero fíjate tú que en Roma, yo lo saqué de internet, esto que te voy a decir ahora. Ajá. En la Roma antigua, igual que en Córdoba y en Sevilla, en tiempos de los romanos y de los árabes, estaban más limpios que París o Londres. Estas ciudades, mejor dicho, estaban Ajá. más limpias que París o Londres en el siglo XVII, en cuyas casas no había desagües ni baños. ¿Qué hacían entonces las personas? Imagínense ustedes que nos están escuchando, una casa que no tenga baño. Cuando uno va a ver un apartamento al cual se va a mudar o una casa que va a comprar o va a alquilar, lo primero que uno hace, una de las primeras cosas, es ir al baño, a ver cómo está el baño ¿O cuántos baños tiene esa residencia? y cuántos baños tiene, y lo anuncian además alquilo apartamento o vendo apartamento, 3 habitaciones con 3 baños. Es decir, que cada uno tiene la privacidad de un solo baño para cada quien. Y entonces dice aquí, ¿qué hacían entonces las personas? Habitualmente, frente a una necesidad imperiosa, una necesidad fisiológica imperiosa, el individuo se apartaba discretamente a una esquina. En cualquier esquina. ¿En serio? Y la gente dice, tengo ganas de ir a la esquina, por ejemplo, porque no había dónde ir. No había dónde ¿De dónde ir. vienes tan sonriente? Vengo de la esquina. Y hay un gran escritor alemán, por cierto, llamado Goethe. Ah, ese Yo digo Goethe todavía, pero Ah. ¿tú sabes cómo se debe decir? Goethe, ¿cómo se escribe? ¿Cómo se escribe? Así se dice en alemán. El Goethe. hombre de Fausto. El gran escritor alemán Goethe contaba
que una vez que estuvo alojado en un hotel en Italia, al preguntar dónde podía hacer sus necesidades, le indicaron tranquilamente que en el patio, sencillamente el patio era el lugar al cual todas las personas que estaban en ese hotel acudían a hacer sus necesidades. Es decir, que ir a ese patio sin necesidad era exponerse a una oleada de mal olor extraordinaria, ¿no? La gente utilizaba los callejones traseros de las casas y cualquier cauce cercano. Nombres como el del francés, nombres que derivan de las sustancias que había en esos patios. No puede ser, Pedro que son León. prácticamente malas palabras, apellidos y nombres de ciudades, que debido a los olores que desprendían, tanto las personas como las ciudades, recibieron ese nombre y han pasado como apellido. De modo que cualquier persona que tenga un apellido que sugiera de alguna manera un mal olor es descendiente de uno de estos usuarios de aquella época. Los pocos baños que habían vertían sus desechos en fosas o pozos negros, con frecuencia situados junto a los del agua potable, lo que aumentaba el riesgo de enfermedades. Pozos negros. Tú sabes que eso tiene que ver con el otro día me Porque me han enteré. acusado de hoyo. Sí, claro. Claro. No, pero es que yo estoy hablando del hoyo negro del espacio. Es una estrella de tal magnitud y de tanta fuerza de gravedad. O sea que la fuerza de gravedad atrae. No es de magnitud, es una estrella que se ha ido reduciendo más bien. Puede ser del tamaño de una metra. No, papadito, es No. de una densidad tanto que su fuerza de gravedad La es tan densidad, grande. claro, pero se reduce porque la fuerza de gravedad la encoge. Porque está Pero ¿cómo chupando la- para adentro. Está lo chupando. que está es, no se puede chupar es por fuerza fuera, de por gravedad, cierto. Pedro León, es fuerza de gravedad que no deja escapar Por los eso. fotones. Y Estamos en entonces una se clase- reduce el tamaño. de una clase de física. Bueno, Estamos pero- hablando de dolores. Hoy me imagino que están entendiendo perfectamente. Una clase de Perfectamente, física, estamos en divagancias. porque en este tono no se puede sino dar una clase Claro, magistral. exactamente. Mira, Pedro León, yo te invito para que nos vayamos a la próxima parte de divagancia, pero vamos a concentrarnos Bueno, en el se tema. van a quedar vale, sino en por la mitad Dios del santo. conocimiento. Adiós, nos vemos al rato. Está en sintonía de Divagancias, un programa de la Fundación Unión Radio. En medio de este olor a rumba, yo voy a seguir el rumbo de nuestro programa que como de costumbre está pero totalmente ceñido al tema. Y planificado. Y el tema son los olores. Ya hablamos de una parte de los malos olores y ahora continuaremos con los buenos olores. Pero antes yo quisiera hacer un pequeño paréntesis Ajá, para tú- referirme, porque tú me lo preguntaste. No, tu paréntesis, voy a decir algo. Este programa se llama Divagancias. De las fragancias. Gracias. Y entonces en estas divagancias de las fragancias no podemos dejar de referirnos al emperador por el cual tú me preguntabas en la primera parte, Ajá. Vespasiano. Exacto. Vespasiano, yo tengo el criterio de que él fue el que inventó, ¿cómo se llama lo de los impuestos aquí en Venezuela? Ya cobra. No me acuerdo, ya me se El me olvidó. CENIAT. Ajá. Él inventó el CENIAT, porque no sabiendo de dónde sacar real, inventó el CENIAT y le sacaba plata a todo el mundo por cualquier cosa. Estamos hablando del Imperio Romano, del Pero CENIAT. naturalmente. Del CENIAT del Imperio Romano con Vespasiano. Claro, tú no vas a confundir el gobierno actual con un No, imperio. No, por Dios. No, Bueno, no tiene una nada que diferencia ver. muy grande. Sí. Entonces, el imperio romano, imperialista al fin y al cabo, le sacaban real a la gente por cualquier cosa. Y Vespasiano, que fue el que inventó todo eso, ya no sabía de dónde sacar el real a la gente porque Vespasiano tenía muchos gastos. Es que yo tengo muchos gastos, decía, y no me alcanza con los impuestos que me pagan. Y de repente descubrió, caramba, hasta por comer cobro yo impuestos. Pero no se me ha ocurrido que también los que comen descomen. ¿Y por qué yo no les voy a cobrar un impuesto porque descoman? Y entonces resolvió inventar un
una especie de casillas que distribuyó por toda Roma estratégicamente, donde la gente que iba por la calle con ciertas urgencias podía satisfacer sus necesidades fisiológicas. O sofocarlas. Esos gabinetes que él inventó reciben el nombre aún en nuestros días de Vespasianas, en homenaje a su creador. En París, las Vespasianas están actualmente, claro. Existen Vespasianas por todas partes de París. Pero para utilizar la Vespasiana uno tenía que pagar un impuesto. Uh-huh. Y entonces uno le pagaba un impuesto a Vespasiano por hacer sus necesidades. Por lo cual uno de sus cortesanos le dijo una vez a Vespasiano: caramba, emperador, pero usted le saca real a cualquier cosa. A usted no le da grima, no le da asco, no le da cierta cosa cobrarle a la gente por, actividades tan malolientes como esas. Y entonces Vespasiano dijo una frase que ha pasado a la historia y que en este programa dedicado a los aromas cae perfectamente. Y fue que Vespasiano dijo: el dinero no huele. Es decir, provendrá de cualquier juego eso es sucio. Famosísimo. Por eso es que lavan el dinero, claro. Pero el dinero no hay que lavarlo. El dinero ya está lavado. Y el dinero ya está desodorizado. Nosotros estamos hablando de un programa sobre aromas y de fragancias, y resulta que estamos hablando de malos olores, y resulta que hay otros que son muy buenos olores, y la persona que comienza a traer desde el lejano oriente todas aquellas esencias fabulosas y formidables fue Marco Polo. Esas esencias que sirvieron... Marco Polo inventaba muchas cosas. Y bueno, la pasta, claro. Donde me dejan los aromas de los espaguetis más que bien. Según los italianos fueron ellos los que lo inventaron, y Marco Polo andaba por ahí todavía diciendo: no, solo trajo de China. Ajá. Él que trajo todo de China. Así. Pero la verdad es que en el caso de los aromas, de los perfumes, en Oriente comenzó, y fíjate tú que hay muchas marcas de perfumes y nombres de perfumes vinculados con Oriente. Sí. Perfumes que se llaman aroma del Oriente, no sé qué cosa de Asia, cosas por el estilo, debido a que durante siglos se ha venido heredando la idea de que de Oriente le vienen a uno los aromas más extraordinarios. Ahora, el aroma más extraordinario que llevó Marco Polo de Oriente a Italia no fue el de los perfumes, fue el del espagueti. Pero mira, ese sí es un aroma que realmente le gusta a todo el mundo. Me hiciste recordar algo. Uno de los pueblos de la antigüedad que han sido considerados de los más aseados o que cuidaban su higiene personal, incluyendo la de sus fallecidos, de sus muertos, fue el pueblo egipcio. El pueblo egipcio, en los procesos de momificación, utilizaban muchos aromas, perfumes, aceites, esencias que servían para que de alguna manera, y fíjate una cosa, para contrarrestar el mal olor natural, claro, de la descomposición, del proceso de descomposición. Sí. Pero lo que te iba a decir es que fíjate tú que aquella concepción vertical del cuerpo humano, que creo que alguna vez también lo hablamos acá, cerebro, corazón y sexo, esos 3 puntos vitales en esa estructura, repito, vertical del cuerpo, el corazón, esa posición de estar en el medio del cerebro y del sexo, controlando pasiones y controlando ideas de alguna manera. Eso es naturalmente en un lenguaje metafórico y no científico. Absolutamente metafórico. El corazón no tiene nada que ver simbología, con es pura simbología. Ni nada por es pura simbología. Claro que sí. Pero el asunto es que fíjate tú hasta dónde llega la cosa, que las momias egipcias, la única víscera que no era extraída era el corazón. Esa era la que olía. Y fíjate tú, que era la que olía. Entonces, así pues, tú te puedes encontrar con muertos célebres, como el caso de aquel personaje que una vez comentamos aquí, de Ricardo Corazón de León. Sí, que él, por su afán de ir a Oriente a rescatar el Santo Sepulcro y otras cosas por el estilo, que en realidad yo creo que se ha dicho mucho que las cruzadas, en lugar
de efectivamente haber sido creadas con la finalidad de rescatar el Santo Sepulcro, lo que tenían era una finalidad comercial. Llevaban y traían y comerciaban, claro, ¿no? Claro, sí, había Y eso. el vínculo de Oriente y Occidente que establecieron, sobre todo vínculo comercial y cultural, lógicamente, es inolvidable. Bueno, ese personaje, Ricardo Corazón de León, que era uno de los más célebres cruzados, una vez creo que lo comentamos Estaba aquí, cruzado con León. tenía un corazón de sí. león. Claro. Y lo que y el creemos... rechazo que tuvo su organismo de ese trasplante fue insuperable. Si hubiese estado Christian Barnard, le echa una curadita con algún tipo de esas drogas inmunosupresoras que él trabajó. Pero tú sabes ¿Quién que sabe? Porque a lo mejor Ricardo Corazón de León no tenía con qué pagarle a Christian Barnard. es seguramente, sí, segura. Pero fíjate un detallito, que yo creo que Ricardo Corazón de León se muere porque era magallanero. Claro, porque un corazón de león no puede soportar de ninguna manera que aquel cuerpo dentro del cual está ande jugando con el Magallanes. Pero de todas maneras, tanto el corazón de león como otras partes del cuerpo que también huelen, porque el corazón llegamos a él por el olor que despedían las momias y por los perfumes con los Que cuales se eran trataba de untados. compensar ese olor, nos lleva directamente y de frente a la nariz. Ajá. Porque sin nariz no hay olor, prácticamente. Eso lo descubrió don Francisco de Quevedo, que le dedicó a una nariz un soneto que ya como que yo he dicho en otra oportunidad, Pero es que es muy que bueno. dice así: érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa, érase una nariz sayón y escriba, érase un peje espada muy barbado. Fíjate tú que la nariz era descomunal y el soneto, que tiene 14 versos como todo soneto, termina con el siguiente terceto para saltarnos una serie de metáforas extraordinarias con las cuales Quevedo pondera la dimensión de esta nariz. Érase un naricísimo infinito, érase una pirámide de Egipto, muchísimo nariz, nariz tan fiera que en la cara de Anás fuera delito. Imagínate tú esta canción de un nicaragüense, Carlos Mejía Godoy, que también habla de olores, pero por supuesto asociados a la mujer. Son la nariz. tus perjúmenes, mujer, los que me sulibellan, los que me sulibellan. Son tus perjúmenes, mujer, tus ojos son de colibrí. Ay, cómo me aletean, ay, cómo me aletean. Son tus ojos de colibrí. Pero después de Quevedo, esto Pero es como te voy un a decir poco una feo, cosa, con todo y lo mal que tú estás hablando de la letra No, de pero la es que canción no me que gusta. entonas, Miguel, ¿no? Ajá. con todo y eso, hay un vínculo entre esa canción y Francisco de Quevedo. ¿Qué? Hay un vínculo y es por la particularidad de las Los palabras olores. que emplea. No, porque fíjate tú que en el poema de Quevedo, y aquí se notó cuando yo leí hace un momento sus versos, hay palabras como por ejemplo sayón. La palabra sayón, uno tiene que saber lo que significa para entender a cabalidad el poema, ¿no? Y escriba, saber qué es un escriba o qué era un escriba. Un peje, espada muy barbado. Cuando pone una alquitara, todo eso tiene Quevedo. Y uno tiene que saber que es una alquitara pensativa, pone. Y es una metáfora increíble porque una alquitara es un instrumento material. Creo que una alquitara era algo así, yo no estoy muy seguro, pero como que era una cosa que se utilizaba para destilar el vino, creo yo. Y la alquitara tenía una forma determinada, muy desgarbada, y él la pone como pensativa. Lo que pasa es que el vino no se destila, maestro, perdóneme. Ajá. ¿Ah? Entonces yo voy a terminar esto aquí, porque fíjese usted, esto, tus labios pétalos en flor, como me soripellan. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, Como me lo mismo que puede querer soripellan. decir el espolón de una galera, que ¿Será? lo tiene Quevedo en su poema. Son cosas
que tienen que ver con... Tus labios pétalos en flor, como me soripellan, como me soripellan. ¿Qué es eso, soripellan? Tus labios pétalos en flor. Lo mismo que Alquitara es... pensativa, lo mismo que el espolón de una galera, lo mismo que otras expresiones que utiliza Quevedo y que uno tiene que estar al tanto de lo que significaron en su época para entender a cabalidad lo que Quevedo quiere decir. Para entender lo que quiere decir el autor de los perfúmenes, uno tiene que saber lo que significan esas palabras allá en Nicaragua. No, dígame esto. Tu cuerpo chúcaro, mi bien, chúcaro. Como me almarella, tus... ¿Qué dice aquí? Tu cuerpo chúcaro, mi bien. Chúcaro, perdón. ¿Qué es chúcaro? Seguimos en la próxima parte de Divagancia. Adiós, chúcaro. Chucareamos después. Está en sintonía de Divagancias, un programa de la Fundación Unión Radio. No es un programa de la Alianza Francesa. No, es Divagancias sobre la fragancia. Pero, y como tú estás haciendo rimas de divagancia con fragancia, yo te hago rima de francesa con marsellesa. Pero mira... Es la marsellesa, el himno de la patria del perfume. A les enfants de la patrie. Dice sí. Vamos, muchachos de la patria. Pero fíjate que es muy curioso que no es la patria del perfume verdaderamente, porque si vamos a ver la nacionalidad del perfume, tendríamos que remontarnos, como lo hicimos en el programa anterior, al cual remitimos a nuestros oyentes que quieran convertirse en eruditos en la materia, a Egipto, a Creta, a lugares muy distantes en la geografía y sobre todo en la historia y en el tiempo, para indagar dónde nació el perfume. Pero en Francia nació la industria del perfume. Nació el perfume como industria. Pero fíjate que antes de la marsellesa, en el siglo XVIII, autorizó ya definitivamente Luis XIV, que tenía gran necesidad de perfume, necesidad personal. El Rey Sol. Él no necesitaba perfume, pero los que lo rodeaban sí. Es que el tipo, una persona que esté, ¿cuántos años fue sin bañarse? 4 años. 4 años. Imagínate cuando venía esa criatura por allá, caminando. Eso dice el libro Records, el libro Guinness, que estuvo Luis XIV 4 años sin bañarse. Cuando llevaba 2 años, ya la gente comenzó a murmurar, con todo y que la gente de la corte era muy cuidadosa en su lenguaje y trataban en lo posible de no desdorar la imagen de su majestad. No, cuando él venía por ahí la gente decía, por el aroma yo lo sé. Exactamente. Y sabían si era el negro con leche o café. Pero es que, fíjense qué cosa tan curiosa, que siendo la patria del perfume y la gente lo conoce o lo identifica como tal, Francia, siendo que las esencias vienen de tierras muy lejanas, siendo que el primer perfume comercial nace en el siglo XIV y luego aparece Juan María Farina en la ciudad alemana de Colonia, y aparece ese perfume, esa agua de Colonia, y resulta que la Francia es la que capitaliza todo. Es verdad. Y nosotros tuvimos un presidente que prácticamente capitalizó toda el agua de Colonia y se le echaba encima, que es el presidente Castro. Así es la cosa. Cipriano Castro y yo se pensaba bañaba. Pensaba que iba a ser Guzmán Blanco. No, Guzmán Blanco también le entraba porque él era casi francés. Claro. Y tenía la herencia de la colonia que traía de Francia. Era un tipo totalmente colonizado por Francia, ¿no? Y naturalmente, entre otras colonias que Francia había impregnado a ese señor con ellas, está el agua de Colonia de Francia. Pero el señor Cipriano Castro, el general Cipriano Castro, era un enamorado del baile.
a él le gustaba muchísimo bailar Sí. y pasaba la noche entera bailando, organizaba grandes bailes en las cuales él pasaba todo el tiempo bailando. Y naturalmente en aquella época en la que no había aire acondicionado de ninguna especie, el calor que había en la ciudad y en aquellos salones cerrados en donde se organizaban esos bailes era muy grande. Y con ese ejercicio permanente en que se encontraba Castro, que bailaba permanentemente, sudaba y sudaba y sudaba. Obviamente, claro. Y entonces él, entre pieza y pieza, entre set y set, diríamos Ajá. los de la época de Lavillo, entre set y set, él se iba a una habitación de palacio en donde se cambiaba de camisa y se bañaba de agua de colonia. Así, y chico. salía fresquecito otra vez a seguir bailando. Como que si nada. Y seguía bailando. Entonces seguramente eso pasó cuando Mientras él él fue... bailaba, el general Gómez conspiraba. Por supuesto, así que tiene que ser. Eso pasa siempre. Y Sí. fíjate que Hasta que lo bailó. Hasta que lo bailó, definitivamente. Pero es que hay una anécdota que creo que alguna vez lo contamos acá en Divagancias, cuando él va a Margarita y Vicente, ¿cómo es que se llamaba? Vicente Cedeño compone un vals que se llama Lirio del Valle. Perdón, Ajá. él ya tenía el vals compuesto. Claro. Ese Cierto, vals cierto. ya estaba compuesto, Ya estaba compuesto. cuando fue Castro a Margarita. Exacto. Y Claro, él le dedica, Vicente Cedeño le dedica ese vals a su novia originalmente. Y cuando Castro estaba en aquella bailadera y repíteme el vals ese que es tan bueno, repíteme ese vals, y él seguía bailando. Y entonces... Él no decía nunca no toques ese vals. No, ni Sí. de casualidad. Sigue ni de- tocando vals. Sigue tocándome ese vals. Y Exacto. cuando le preguntaron esa gran jalada de la historia, que creo que lo hicimos en el programa sobre las grandes Eso lo jaladas, nombramos, claro. lo nombramos, pues el señor Vicente Cedeño le dijo al general Castro, pues mi general, ese vals se llama Castro en Margarita. Y según el poeta Subero, Efraín Subero, me decía, en ese mismo instante Castro pasó a la inmortalidad y Vicente Cedeño perdió a su novia. Que le cortaron la pata para que no sea a la mecate. Vamos a subirle, Miguel, un poco el sentido y un poco la calidad a este programa, porque esa canción que tú cantaste en la segunda parte del programa tiene palabras extrañísimas que pertenecen a eso que llaman una gramática parda. No, vamos a olvidarnos de la gramática Me parda parece muy bien. y vayamos a la gramática clásica, y ni siquiera de un clásico español, sino de un clásico inglés. ¿Y quién es el clásico inglés por excelencia? Por excelencia, Shakespeare. William. Guillermito, pues. Bill. Sí, Guillermito, Shakespeare. Bueno, entonces Como tú dijiste resulta... Goethe, tú dijiste Goethe, yo vamos a decir Shakespeare. Entonces, Bueno, Shakespeare Ah. escribió una obra, un montón de obras extraordinarias, la más famosa de todas, no necesariamente la más extraordinaria, pero sí la más famosa, Hamlet. claro, el to be or not to be célebre. Hamlet, príncipe de Dinamarca. Ujú. Y cuando el príncipe de Dinamarca es enterado de la muerte de su padre, el rey, el príncipe de Dinamarca, que olfatea que algo raro hay vinculado a la muerte de su padre, dice, algo hay podrido en Dinamarca, Y que fíjate, ha sido traducido al español como algo huele mal en Dinamarca. Pero A él fíjate- le olía Ajá. que algo malo había en la muerte de su padre, y lo hubo. pero si no, fíjate, no hubiera habido fíjate Hamlet. cómo se asocia una sospecha con un olor. Y fíjate tú que el olfato puede percibir aromas a mucha distancia, a diferencia del otro gusto que hace el Por esos aromas que se percibían a mucha distancia fue que el perfume en el siglo XVIII tuvo un éxito tan extraordinario en el siglo XVIII porque la gente acostumbraba bañarse poco, siguiendo el ejemplo seguramente del Rey Sol, Luis XIV. nada menos que Luis XIV. Sí. No 14, pero sí 4. 4 años pasó sin bañarse ¿Cómo Luis haría? XIV. Le faltaron 10 para llegar a 14. ¿Cómo haría pero María 4 Teresa? años es un récord. María Teresa de Austria, que era la mujer de él. ¿Cómo haría esa pobre criatura con aquel olor tan espeso? Porque ustedes ven los retratos
de Luis XIV y es metido dentro de un ropaje inmenso. Y aquello, quién sabe a qué olería esa criatura de Dios. Porque no se bañaban, pero luego resultó que el baño comenzó a ponerse de moda justamente por el orientalismo del cual comenzó a padecer Europa en aquel momento, y los pintores se inspiraban en los temas orientales, como es el caso de Ingres. El gran Ingres pintó una especie, era como un baño, se llama el baño turco. El baño, sí. El baño turco, donde hay un montón de señoras bañándose. Ingres fue el gran clásico de la pintura francesa del siglo XIX. Pero él tiene una y frase. El gran revolucionario era Delacroix. Claro. Delacroix tenía un sentido de la forma y del color que era el polo opuesto a Ingres. Ingres y Delacroix tenían un pleito grandísimo, casi no se hablaban. Y te voy a contar una cosa. Una vez fue Ingres a ver pintar a Delacroix. Ingres iba acompañado de unos amigos y alumnos, y Delacroix estaba pintando un cuadro revolucionario, de tema revolucionario, la libertad conduce al pueblo. Guía al pueblo, algo así. Guiando al pueblo. Sí, sí, sí. Y estaba pintando el cuadro que a Ingres naturalmente aquello le parecía blasfemo, diabólico, horrendo por el color de Delacroix, que era tan revolucionario. Y entonces Ingres no aguantó ni 2 minutos y le dijo a los alumnos: vámonos, aquí huele a azufre. Eso me da cierta extraña familiaridad. ¿No? Alguna vez lo he escuchado. No sé. Pero copiado, porque sí, eso lo dijo Ingres en su momento. Refiriéndose a un cuadro. Y muchas de las cosas que tú has oído por ahí son copiadas también. Sí, también. No son originales. También. Pero es que hay una cosa con respecto a los perfumes y a los aromas y cómo se va el hombre haciendo a través de la cultura, a través de la información, a través de la historia que va alimentando en cada caso. Porque fíjate tú, hasta los boleros, como por ejemplo aquel célebre bolero precioso, Perfume de Gardenia, tiene tu boca, del puertorriqueño Rafael Hernández. Está en sintonía de Divagancias, un programa de la Fundación Unión Radio. Ahora, si de aromas sabe, aquí alguien es Pedro León Zapati sobre la historia. Claro, porque resulta que no es nada más los orientales, porque aquí hay una pasión porque los perfumes fueron inventados por la gente de Oriente. No, sino que los griegos también sabían de perfumes. Los griegos tenían la idea de que el perfume era un invento, un don de Venus, la diosa del amor, naturalmente, y entonces ellos usaban, los griegos, para cada parte del cuerpo un perfume distinto, un aroma diferente. De modo que los brazos, por ejemplo, menta para los brazos, mejorana para los cabellos, aceite de palma para el pecho, tomillo para las rodillas y aceite de orégano para las piernas y los pies. Y volviendo a Shakespeare, por cierto, Hamlet tenía como una novia que se llamaba Ofelia, ¿no? Y entonces Ofelia, uno no sabe, por cierto, en esa obra, si Hamlet se volvió loco o se hizo el loco. Pero vuélvase o hágase, él volvió loco a todo el mundo. Hamlet volvió loco a todo el mundo en esa obra, se mataron unos a otros y la primera loca fue Ofelia, se volvió loca. Y los locos se demuestran en ciertos momentos. Pues uno se hace loco, pero hay momentos en que ya no se sigue haciendo el loco. Y ella se suicidó, se metió a un río y se ahogó. Es decir, que estaba loca de verdad. O sea, se autosuicidó. Y hay un momento de la obra en que ella sale loca con un ramo de diversos vegetales en la mano. Y entonces le ofrece
a cada uno de los personajes, acompañado de este ofrecimiento. Tú estás hablando de Hamlet. Yo estoy hablando de Hamlet, estoy hablando de Ofelia. Y de Ofelia, ok, está bien. Ofelia le ofrece a cada uno de los personajes de la obra un ramo de una diferente planta y le dice una frase. Y según los traductores, el sentido que tiene cada una de esas ofertas tiene que ver con la simbología de la planta. Que como cuando uno, por ejemplo, dice, la violeta es modesta. Todos entendemos que la violeta es modesta, pero hay una serie de plantas... El muérdago es ofrenda. Exacto, cuyo significado depende no solamente de lo que le adjudica a uno, sino de cómo huele. Es el aroma lo que ella está ofreciendo. Le está ofreciendo aromas. Y ese es un momento clave de la obra, en la cual, por cierto, todos los momentos son claves, como en toda gran obra clásica que se respete. Pero es que en la Biblia también hay muchos eventos que han ocurrido, como el célebre descabezamiento de Juan el Bautista por Herodes, orden de Herodes. Pero hubo un descabezamiento anterior. ¿Ah, sí? El de Holofernes. A Holofernes fue Judith. Y Judith... Esto es bíblico. Naturalmente. Y la mamá de Judith la aconsejó y le dijo, perfúmate para que lo conquistes. Y ella se perfumó. Y entonces Holofernes, en lo que olió aquel perfume y vio a Judith, sucumbió de tal manera que se puso en la posición adecuada para que ella le cortara la cabeza. O sea, ¿sí? Que Holofernes perdió la cabeza por un perfume. Por una cabeza, todas las locuras, su boca que besa, borra la tristeza, canta la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme 1000 veces la vida? ¿Para qué vivir? Eso lo dijo Holofernes. Holofernes dijo que por una cabeza. Pero es que resulta que no es... Él fue el primero que por un perfume perdió la cabeza. Pero ya más recientemente, en nuestros días, y yo te agradecería... Cantaste muy bonito, Miguel, por una cabeza. Pero yo te agradecería que si vamos a ilustrar musicalmente esta última parte del programa, lo hagamos para despedir con don Carlos Gardel, que él también sabía cantar. Ese sí sabe cantar todavía, como dice. Claro, porque él no sabía cantar cuando estaba vivo muy bien, pero a medida que ha ido pasando el tiempo, cada día canta mejor. Como dijo Borges. Y Al Pacino resulta que encarnó un personaje en Aroma de Mujer. Y ese tango final es formidable. Aroma de Mujer, en donde el momento culminante de la película, culminante para todos sus espectadores, porque todo el mundo está de acuerdo en eso, es cuando Al Pacino, ciego, baila por una cabeza con lo que llamaríamos la muchacha de la película en medio de un restaurante. Es prodigiosa la interpretación que hace Al Pacino de un ciego en esa película, y cómo por estar ciego el olfato se le ha desarrollado de tal manera que huele a las mujeres, y esa mujer que él huele con la que está bailando es bellísima. Por supuesto que huele bellísimo. Y así terminamos estas divagancias. No, termina don Carlitos Gardel. Pero te propongo algo, Pedro León. Ahora es cuando hay aromas y fragancias de las cuales... Para muchos programas. Podemos hacer infinidad de programas. Claro, preparen la nariz, porque nosotros vamos a seguir con este tema del perfume y durante por lo menos 2 programas. Todas las historias asociadas a esto, aquella célebre anécdota que escuché yo con la señora María Victoria, con Víctor Saume, hablando de que había... pero de este primero, del perfume, la edición y el montaje, la ha hecho Fernando Camacho. ¿Y la producción quién la hizo? Marisela Lala Valero. Bueno, los vemos en unas próximas olorancias. La Fundación Unión Radio presentó
Divagancias con Pedro León Zapata y Miguel Delgado Esteves.